Pensé que era el hombre perfecto, hasta que vi su otra vida. Nunca imaginé que una simple conversación podría cambiar tanto mi vida. Recuerdo la primera vez que lo vi, estaba rodeado de gente, pero aún así, su mirada parecía encontrarme como si yo fuera la única persona en ese lugar. Tenía esa forma de sonreír que no era forzada, esa seguridad en su postura que hacía que cualquiera quisiera acercarse. Yo siempre he sido una persona segura de mí misma. Me he cuidado, he trabajado en mi cuerpo, en mi imagen y en cómo me muestro al mundo. Me gusta verme bien y sentirme bien. En redes sociales, los comentarios sobre mi físico no faltaban, y aunque nunca me definí por eso, reconozco que me hacía sentir bien que otros lo notaran. Cuando empezamos a hablar, todo fluía. Mensajes desde la mañana hasta la noche, llamadas que se alargaban hasta que el sol empezaba a asomarse por la ventana. Planes de viajes a lugares que quizás nunca visitaríamos, pero que en ese momento sonaban tan reales que casi podía sentir la arena de la playa en mis pies. Me hacía reír. Me escuchaba. Me hacía sentir importante. En esos primeros días, no había espacio para las dudas. Caminábamos juntos y parecía que el mundo entero se quedaba en silencio. Era como si nos hubiéramos encontrado en el momento perfecto. Sus palabras eran promesas, sus gestos eran caricias invisibles que me envolvían y me hacían sentir segura. Recuerdo nuestras primeras citas. No importaba el lugar, siempre había algo en el aire que me hacía sentir que estaba exactamente donde debía estar. Podíamos pasar horas hablando en una cafetería, caminando por la ciudad o simplemente mirando una película en silencio. No era lo que hacíamos, era como lo hacía sentirme. Había algo en el que me hipnotizaba. Tal vez era esa manera de mirarte como si estuviera leyendo cada uno de tus pensamientos, o la forma en que tomaba mi mano, como si no quisiera soltarme nunca. En esos momentos, pensé que lo había encontrado, que había encontrado a la persona que estaría ahí en las buenas y en las malas. Y tal vez por eso, cuando empezaron a aparecer las primeras grietas, me negué a verlas. Porque al principio, todo fue tan perfecto que mi mente se aferraba a la idea de que, si algo no estaba bien, era solo una fase, algo que pasaría. No lo sabía en ese momento, pero lo que estaba viviendo era el principio de algo que, con el tiempo, dejaría cicatrices profundas. En ese instante, solo quería creer que esa conexión era real, que no era una ilusión. No sabía que, detrás de esa sonrisa, había secretos que terminarían por romperme por dentro. A veces pienso que todo empezó con algo pequeño, pero fue suficiente para cambiar la forma en la que lo veía. Era una tarde cualquiera, sin nada especial. Él estaba en su casa, yo en la mía, y hablamos por mensaje como siempre. Más tarde, fui a visitarlo. Mientras él se duchaba, su computadora estaba abierta sobre la mesa. Yo no soy de revisar cosas ajenas, pero ese día, no sé por qué, algo me empujó a hacerlo. En la pantalla, una pestaña de correo electrónico estaba abierta. No buscaba nada, lo juro, pero ahí estaba, un recibo. 350 pesos dólares. OnlyFans. Me quedé congelada. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un error, o que alguien había usado su tarjeta. No quería aceptar lo que parecía obvio. Así que, cuando salió de la ducha, se lo pregunté con calma, casi como si fuera una curiosidad. Pero su respuesta fue directa y devastadora. Sí, soy yo. No intentó negarlo. No se mostró avergonzado. Simplemente lo dijo como si fuera algo normal. Me costaba entenderlo. Si estábamos juntos, si teníamos intimidad, ¿qué necesidad había de pagar por ver a otras mujeres? Y entonces, llegó el segundo golpe. Las chicas que seguían no se parecían en nada a mí. Eran más grandes, más voluptuosas, cuerpos opuestos al mío. Yo siempre había sido atlética, más delgada. La comparación fue inevitable y dolorosa. Esa noche, por primera vez en mi vida, me miré al espejo y no me reconocí. Me pregunté si realmente era atractiva, si lo que yo tenía no era suficiente. Era como si alguien hubiera roto un cristal en mi interior. Decidí hablarlo con él. No hubo lágrimas ni gritos. Solo una petición. Por favor, para. Pensé que sería suficiente,
que entendería lo que me dolía y lo dejaría. Pero me equivoqué. A partir de ahí, empecé a mirar más. No porque quisiera, sino porque ya no confiaba. Y cuando buscas, encuentras. Lo volví a descubrir viendo pornografía, esta vez en una aplicación dedicada exclusivamente a mujeres transgénero. El impacto fue diferente. No era solo que mirara a otras, era que buscaba algo que yo no podía darle. Yo soy mujer de nacimiento, y verlo disfrutar de eso me hizo sentir desplazada. Como si, para gustarle, tuviera que convertirme en alguien que no soy. Recuerdo que esa vez irrumpí en llanto. Le dije: si eso es lo que quieres, ve y búscalo, pero deja de lastimarme. Él no decía mucho, solo intentaba calmarme. Y yo, en lugar de alejarme, me quedé. Lo peor es que, después de esa conversación, empecé a cambiar. No porque quisiera, sino porque pensaba que, si lo hacía, tal vez se fijaría solo en mí. Me teñí el cabello, cambié de estilo, incluso empecé a reír diferente. Y con cada cambio, sentía que perdía una parte de mí. Mi sonrisa ya no era la misma. Mi luz empezaba a apagarse. Y lo más triste es que él no lo notaba. Después de aquella conversación sobre la app para mujeres transgénero, pensé que las cosas no podían empeorar. Me equivoqué. Era una noche tranquila, de esas en las que uno cree que todo está bajo control. Estábamos en su apartamento, viendo una serie. Yo me acomodé en el sofá mientras él revisaba algo en su teléfono. No le di importancia, hasta que, por un reflejo en la pantalla del televisor, vi cómo su pulgar se detenía sobre una imagen. No era la primera vez que lo veía mirar a otras, pero esta vez había algo distinto. Era más escondido, más calculado. Así que esperé a que se durmiera. No me enorgullece decirlo, pero tomé su teléfono. Y ahí estaba, videos, perfiles, conversaciones. No solo eran fotos al azar, eran búsquedas específicas. Lo que vi me dejó helada. No solo seguía viendo ese tipo de contenido, ahora lo hacía con más frecuencia. Me di cuenta de que, mientras yo pensaba que estaba arreglando las cosas, él simplemente había aprendido a ocultarlo mejor. Me sentí ridícula. Todas esas horas frente al espejo, cambiando mi cabello, comprando ropa nueva, cuidando cada detalle, y él, mientras tanto, invertía su tiempo en buscar lo que no tenía en casa. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en cada momento que compartimos y preguntándome si alguna vez había sido real. Y lo peor es que, en medio de toda esa confusión, todavía lo quería. La mañana siguiente lo enfrenté. No con gritos, no con insultos. Mi voz era baja, pero firme. ¿Por qué? ¿Qué te falta aquí que tienes que buscar en otro lado? Su respuesta fue la misma de siempre. No significa nada, no cambia lo que siento por ti. Pero sus palabras sonaban huecas, vacías. ¿Cómo podía no significar nada a algo que estaba destrozando lo que teníamos? Ese día entendí algo que me costó aceptar. No era cuestión de que yo no fuera suficiente. Era que él nunca había decidido dejar de buscar. Y mientras él no lo hiciera, no importaba cuánto me esforzara, siempre habría alguien más en su pantalla. Aún así, me quedé. Porque en mi cabeza, todo podía arreglarse. Porque me aferraba a los buenos recuerdos, como si fueran un salvavidas que me impedía hundirme del todo. Pero lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. Y que, para cuando quisiera reaccionar, ya sería demasiado tarde para salvar lo que alguna vez fuimos. Con el tiempo, dejé de reconocerme. No pasó de un día para otro, fue un desgaste lento, silencioso, como el agua que gotea hasta perforar la piedra. Yo, la mujer segura, independiente, que siempre había defendido su espacio y sus límites, ahora vivía pendiente de sus movimientos. Revisaba sus horarios, me fijaba en cuánto tiempo tardaba en responder, escuchaba el tono de su voz para adivinar si me ocultaba algo. No era amor, era vigilancia. Y me estaba consumiendo. Había dejado de hacer cosas que me gustaban porque él no las aprobaba. Antes, mis redes sociales eran un lugar para expresarme, compartir mis fotos, mis pensamientos.
pero él empezó a incomodarse con los comentarios de otros hombres. Y aunque me decía que no quería prohibirme nada, sus silencios y miradas me empujaban a borrar publicaciones, a cubrirme más, a mostrar menos de mí. Al principio pensé que lo hacía por respeto, por cuidar la relación. Pero un día me di cuenta de que en realidad lo hacía por miedo. Miedo a que se enojara. Miedo a perderlo. Mientras tanto, él seguía con sus salidas a bares con amigos de toda la vida. Me decía que no había mujeres, que solo eran hombres. Hasta que descubrí que no era cierto. Había mujeres, y no solo en los bares, también en su trabajo, a donde iban antes para prepararse antes de salir. Cuando lo confronté, su reacción fue defensiva. No tienes derecho a decirme con quién puedo o no puedo estar. Y en parte tenía razón. Pero, ¿cómo podía confiar después de todo lo que había visto? Aún así, cedía. Siempre cedía. Porque había momentos en los que volvía a ser ese hombre del principio, atento, cariñoso, protector. Y yo me aferraba a esos instantes como si fueran pruebas de que todavía había algo que salvar. Pero esos momentos eran cada vez más breves. Y en el espacio entre uno y otro, yo me iba borrando. Mi risa se volvió más apagada, mis miradas más vacías. Me maquillaba, pero no para mí. Me arreglaba, pero no para sentirme bien, sino para que él, por un segundo, me viera como antes. Y cuando no lo lograba, sentía que fallaba. Como si todo dependiera de mí, como si el peso de mantener viva la relación estuviera únicamente en mis manos. Lo peor es que, aunque todo en mi interior me gritaba que me fuera, había algo que me encadenaba, la idea de que, sin él, me quedaría completamente sola. Porque en el proceso de adaptarme a sus reglas, también había perdido amigos, personas que me querían, que me advertían y que poco a poco dejé de escuchar. En ese momento, no lo sabía, pero ya no era su pareja. Era su sombra. Siempre creí que la traición más dolorosa era la que se cometía a escondidas, hasta que descubrí que también podía suceder frente a ti, como si no importaras. Recuerdo claramente ese día. Íbamos en el coche, yo en el asiento del copiloto, y atrás iban 3 amigas mías. Todo parecía normal, estábamos riendo y hablando de tonterías. Pasamos por un semáforo en amarillo, y de repente, él dijo con una sonrisa que no me gustó: cuando pasas en amarillo tienes que tocar el techo. Ellas no entendieron y se quedaron quietas. Entonces, él añadió: y si no lo haces, tienes que quitarte una prenda. La incomodidad me atravesó como un cuchillo. Él nunca había hecho ese juego conmigo. ¿Por qué lo decía ahora, y justo delante de ellas? No era solo lo que dijo, era como lo dijo, el tono, la mirada. Ese momento me dejó una sensación extraña, como si algo se me hubiera roto adentro. No hice un escándalo ahí mismo, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y humillación. No fue el único episodio. Tiempo después, fuimos a un concierto con un amigo mío y su pareja. En un momento, mi amigo y yo fuimos juntos al baño y esperamos en la fila. Afuera, había un vidrio que solo permitía ver desde adentro hacia afuera. Desde donde estábamos, podíamos verlos a ellos. Y lo que vi me dejó helada, él, sonriendo y coqueteando descaradamente con ella. No eran imaginaciones mías. La forma en que se inclinaba para hablarle al oído, la mirada que le dedicaba, era el mismo lenguaje corporal que usaba conmigo cuando quería conquistarme. Y lo estaba usando con otra, delante de todos, sin importar que yo pudiera verlo. No recuerdo que hablamos en el regreso a casa. Creo que me quedé en silencio, mirando por la ventana. Y lo peor es que, aunque quería gritarle, exigirle una explicación, sentía que ya no tenía fuerza para pelear. El patrón era siempre el mismo, él hacía algo que me dolía, yo me enojaba, él lo minimizaba, yo terminaba aceptando. Y así, la herida se quedaba abierta, acumulando cicatrices invisibles. Empecé a preguntarme si lo hacía a propósito. Si disfrutaba verme insegura, si en el fondo necesitaba mantenerme así para sentirse en control. Porque cuanto más dudaba de mí, más dependía de él. Y, aunque me cueste admitirlo, funcionaba. Porque seguía ahí. Seguía sentándome a su lado, riendo de sus chistes,
compartiendo mi vida con alguien que me mostraba, una y otra vez, que no me respetaba. Pero lo más aterrador estaba por llegar, un momento en el que ya no podría fingir que todo estaba bien. Con el tiempo, empecé a notar un patrón. Sus noches de salir con los muchachos siempre venían acompañadas de un olor distinto, una mezcla de perfume femenino y alcohol que no estaba ahí cuando se iba de casa. Me juraba que eran salidas inocentes, que solo se trataba de ponerse al día con amigos de la infancia. No hay mujeres, te lo prometo, decía. Y yo quería creerle, hasta que un día dejé de poder hacerlo. No fue por una gran revelación cinematográfica, sino por un detalle simple, una foto en redes sociales, publicada por alguien que ni siquiera estaba en nuestro círculo cercano. Una imagen tomada en un bar. Ahí estaba él, con la sonrisa amplia, el brazo rodeando a una mujer que nunca había visto. Y lo peor, la forma en que la miraba. Esa mirada que alguna vez fue solo mía. Cuando lo confronté, su primera reacción fue enojarse. No por lo que había hecho, sino porque yo lo había descubierto. Eres una paranoica, me dijo, como si todo estuviera en mi cabeza. Pero no era paranoia. Yo sabía que esas mujeres no aparecían por accidente. Y no eran solo las noches en el bar. Poco después supe que iban a su trabajo antes de salir, que ahí se preparaban para la noche. Y que esas mismas mujeres a veces lo acompañaban. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró de verdad. No era solo la traición, era la mentira constante, la facilidad con la que me miraba a los ojos y decía lo que sabía que quería escuchar. Recuerdo una noche en particular. Estaba sola en mi cama, mirando el techo, mientras él estaba fuera con los amigos. Afuera llovía, y cada trueno me hacía sentir más pequeña. Me imaginaba todo lo que podía estar pasando, las risas, las miradas, las manos que no eran mías. Y entonces me pregunté, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué permito que alguien me trate así? La respuesta me dolió más que la pregunta. Porque la verdad era que ya no sabía quién era sin él. Había perdido amigos, había perdido mi seguridad, había perdido esa voz interna que me decía que merecía algo mejor. Y, sin embargo, cuando volvía, con esa sonrisa que sabía usar como arma, me convencía una vez más de que todo podía arreglarse. Me abrazaba, me decía que me amaba, y por unas horas, creía que tal vez no todo estaba perdido. Pero lo estaba. Yo no lo sabía del todo, pero esa versión de mí que alguna vez fue fuerte y libre, ya no existía. Y cada noche que él salía, se llevaba un pedazo más de lo poco que quedaba. Creí que ya había visto todo. Creí que nada podía sorprenderme después de tantas mentiras, tantas heridas abiertas. Pero me equivocaba. Era una tarde cualquiera. Él había salido y yo estaba en su departamento, aburrida, revisando unas cosas en su computadora. No lo hice buscando nada, al menos, no conscientemente. Pero ahí estaba, una carpeta escondida en una esquina del escritorio digital, con un nombre genérico que no llamaba la atención. La curiosidad me ganó. Abrí la carpeta. Primero fueron imágenes, luego videos. Pornografía. Pero no era cualquier tipo, había algo que me revolvió el estómago, contenido con inteligencia artificial, rostros editados, escenas irreales pero increíblemente detalladas. Entre todo eso, reconocí un patrón, personajes y escenarios de nuestra serie favorita, esa que habíamos visto juntos, que había sido parte de nuestros momentos más felices. No lo entendía. ¿Por qué sexualizar algo que compartíamos? ¿Por qué convertirlo en algo sucio, ajeno, y guardarlo en secreto? Me temblaban las manos. Seguí revisando, y encontré un juego erótico en línea, también basado en esa misma serie. Escenas interactivas, diálogos insinuantes, y los personajes parecían inspirados en nosotras, en mí y en otras mujeres de su entorno. Era como si hubiera tomado nuestras memorias, nuestros momentos, y los hubiera deformado para alimentar sus fantasías. Me sentí invadida, traicionada de una forma diferente. Esto no era solo mirar a otras, era usar lo que teníamos, lo que era nuestro, para algo que no incluía respeto, ni cuidado, ni amor. Cuando volvió esa noche, lo confronté. No gritaba, no lloraba, mi voz estaba helada. ¿Por qué?
Le pregunté. No significa nada, me dijo. No cambia lo que siento por ti. Pero yo ya no podía creer esas palabras. ¿Cómo no iba a significar nada? Cada archivo era una herida nueva. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en todo, en el principio, en cómo me había hecho sentir especial, en cómo lentamente había moldeado mi mundo para que girara a su alrededor, y en cómo ahora ese mundo estaba hecho pedazos. Pero lo peor fue darme cuenta de que, a pesar de todo, todavía lo amaba. Y ese amor era una cadena. Después de encontrar esas carpetas y ese juego, algo cambió en mí. No fue una explosión inmediata, fue más bien un silencio incómodo, como si dentro de mí se hubiera apagado una luz. Durante días, evité mirarlo igual. Evité besarlo con la misma intensidad. Y él lo notó. Claro que lo notó. Fue entonces cuando cambió de estrategia. Pasó de la indiferencia y las excusas rápidas, a convertirse, de repente, en el hombre que yo había conocido al principio. Mensajes dulces por la mañana. Llamadas en mitad del día solo para decirme que me amaba. Pequeños gestos que, en otro tiempo, me hubieran hecho sonreír. Pero ahora sentía que todo tenía un propósito. Una noche, mientras cenábamos, me tomó la mano y me dijo: no quiero perderte. Eres lo más importante que tengo. Yo lo miré y pensé, si de verdad fuera así, no me habrías hecho todo esto. Pero no lo dije. Me quedé en silencio, sintiendo como sus dedos se entrelazaban con los míos, como si estuviera reforzando unas cadenas invisibles. Poco a poco, empecé a darme cuenta de algo. Él sabía exactamente cuándo apretar y cuándo soltar. Cuando notaba que estaba al límite, sacaba esa versión amable, cariñosa, casi perfecta de sí mismo. Y yo caía. No porque le creyera del todo, sino porque necesitaba desesperadamente un respiro, un momento donde no me sintiera tan rota. Era un ciclo enfermizo, él destruía, y luego reparaba lo suficiente para que yo no me fuera. Recuerdo una tarde en la que, después de varios días distantes, me llevó a un parque. Caminamos, reímos un poco, hablamos de cosas simples. Y en un instante, casi sin darme cuenta, me encontré mirándolo como antes, como si todo fuera posible de nuevo. Y es que ese era su verdadero talento, no pedía perdón de verdad, pero sabía cómo hacerme sentir que podía perdonarlo. Esa noche, al llegar a casa, mientras me abrazaba, pensé en todas las veces que había prometido irme y no lo hice. Pensé en mis amigos, en cómo poco a poco los había perdido porque siempre ponía excusas para justificarlo. Pensé en cómo había cambiado mi pelo, mi ropa, mi manera de hablar, todo, por él. Y me di cuenta de que ya no sabía si lo amaba, o si solo estaba acostumbrada a ser suya. Había aprendido a vivir con una especie de doble realidad. En una, él era el hombre que decía amarme, que me abrazaba por la noche y me prometía un futuro juntos. En la otra, era el mismo que me rompía un poco más cada día. Pero nada me preparó para esa noche. Era viernes, y me dijo que saldría solo un rato con los amigos. No discutí. No tenía energía para otra pelea. Solo le pedí que me mandara un mensaje cuando llegara a casa. Asintió, me dio un beso rápido y se fue. Pasaron las horas. La medianoche llegó, luego las 2 de la mañana, nada. No contestaba llamadas, no respondía mensajes. Y en ese silencio, mi cabeza empezó a construir imágenes que ojalá nunca hubiera imaginado. A las 4 de la mañana, el sonido de una notificación me hizo saltar. No era él, era una amiga. Una captura de pantalla. Una historia en redes, subida por alguien que yo no conocía, pero en la que lo vi claramente. Rodeado de varias mujeres, con una copa en la mano, riéndose como si no existiera nada más en el mundo. Una de ellas tenía su mano en su pecho, y él no la apartaba. No lloré. No grité. Solo sentí un vacío tan grande que me dejó inmóvil. Era como si, en ese instante, mi corazón hubiera decidido rendirse. Cuando llegó a casa, al amanecer, venía tambaleándose, con olor a alcohol y perfume. Y con la seguridad cínica de que, como siempre, lo perdonaría. No es lo que parece, dijo.
Claro que no, respondí, con una voz que ni yo reconocí. Ese fue el momento en que supe que algo en mí había muerto para siempre. No porque él me lo hubiera quitado, sino porque yo misma lo había dejado morir, noche tras noche, mentira tras mentira. Él siguió hablando, inventando explicaciones, pero ya no escuchaba. Lo miraba, y era como si estuviera viendo a un extraño. Un extraño que conocía cada rincón de mi vida, pero al que yo ya no podía llamar mi amor sin sentir asco. Esa mañana, mientras él dormía, me senté en el borde de la cama y me miré en el espejo del armario. Ojeras profundas. Ojos apagados. Una mujer que no reconocía. Y me hice una promesa silenciosa. Si volvía a quedarme después de esto, no quedaría nada de mí para rescatar. El día después de aquella madrugada fue distinto a todos los demás. No porque él hubiera cambiado, sino porque yo, por fin, había dejado de esperar que lo hiciera. Pasé la mañana en silencio. Preparé café, lo tomé sola en la cocina y escuché el sonido de su respiración pesada desde la habitación. Era como escuchar a alguien que había invadido mi vida, un extraño que se había instalado en mi corazón y lo había ido vaciando poco a poco. Me miré en el espejo una vez más. Esta vez no vi solo cansancio, vi enojo. Y debajo de ese enojo, vi un destello de algo que creía perdido, dignidad. Fui a la habitación. Él aún dormía, con el teléfono en la mano, como si hasta en sueños necesitara estar conectado a cualquier cosa menos a mí. Lo observé un momento, y no sentí amor. Ni siquiera sentí tristeza. Sentí nada. Y esa nada me dio fuerza. Comencé a empacar. No con prisa, pero tampoco dudando. Ropa, documentos, las pocas cosas que aún eran realmente mías. Cada prenda que guardaba en la maleta era como arrancar una raíz que él había plantado en mí. A medio camino, se despertó. ¿Qué haces?, preguntó, con esa mezcla de sorpresa y arrogancia que tantas veces había usado para desarmarme. Me voy, dije, sin levantar la voz. Se rió, como si fuera una broma. Caminó hacia mí, intentando abrazarme, pero esta vez lo aparté. No, susurré. Ya no. Su rostro cambió. Pasó del sarcasmo a la ira, y de la ira al miedo. No puedes dejarme. Puedo, y lo estoy haciendo. Y en ese instante entendí algo, siempre me había hecho creer que sin él estaría sola, rota, perdida. Pero lo cierto era que con él, ya estaba así. Cerré la maleta, la tomé con una mano y crucé la puerta. No miré atrás. Afuera, el aire frío me golpeó, pero en vez de doler, se sintió limpio, nuevo. Caminé sin rumbo, con el peso de todo lo que había pasado, pero también con una certeza, me estaba recuperando a mí misma. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sola. Y en ese silencio, encontré paz. No sé qué será de él, ni me importa. Porque ahora, la historia que importa, es la mía. Historia Rapsifelejo, saludos. No te olvides de seguirme.